Bendiciones, saludos para cada uno de ustedes. Dios los bendiga nuevamente. Hoy vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca en los Salmos, segunda parte. En los Salmos. Ya estudiamos la primera parte, ahora nos toca la segunda parte. Y vamos a estar iniciando ya con el comentario de la escuela sabática. Usted también puede dejar su comentario ahí en la caja de los mensajes, de las sugerencias y comparte con nosotros también su comentario. Dice el día domingo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para eso vamos a estar leyendo el Salmo 46. Hermanos, todo lo que estamos hablando es respecto a las alusiones, imágenes, símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Todo lo que estamos estudiando en los salmos, todo eso nos lleva a las profecías, a lo que está pasando en el mundo. Hermanos, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es tan grande con nosotros que ha dejado su palabra mucha esperanza. Dice el Salmo 43 del verso 1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, amigos, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros hemos sufrido en la vida, pues a veces nosotros nos desesperamos, no encontramos salida alguna a todo lo que está pasando, pues en los problemas familiares, económicos, de trabajo, de todo. Pero no estemos perdiendo la fe ni la esperanza, porque la palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si leemos más, dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Miren, hermanos, que en estos momentos no hay tanta tribulación en el mundo. Cuando hablamos, ya hablamos de nosotros personalmente, pero vamos a hablar de nuestra fe, vamos a hablar de nuestra iglesia. Hasta ahora hay una libertad de predicar la palabra de Dios, hay una libertad de hablar libres sobre la palabra de Dios, predicar el evangelio, predicar el mensaje de los tres ángeles, predicar todo. Pero va a haber un día en que nosotros ya no podremos hacer eso. Vendrán las tribulaciones sobre el mundo. Pero incluso dice, no vamos a temer aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No importa cuán bravo esté el mundo, la tierra, las naciones, no importa. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestro refugio. Dice ahí más adelante en Salmo 46 que Dios está en medio de las naciones, aunque bramen, aunque haya muchos problemas, Dios está en medio de todo eso tomando el control. Y Él al final será exaltado, hermanos. Miren, hermanos, que tal como así como pasó anteriormente, hermanos, acordémonos nosotros que nosotros como cristianos debemos de prepararnos también para servir a Dios, para cuando vengan todas esas tribulaciones, nosotros no perdamos nuestra fe, porque sabemos que tenemos a un Dios que es nuestro amparo, fortaleza, auxilio, nuestro pronto auxilio, dice. Mire que el mundo será devastado totalmente, será destruido totalmente antes de la venida de Cristo. ¿Qué cosas pasará? No tengo idea. Exactamente las cosas, dice la palabra de Dios, que ojos que nunca han visto pasará.
Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir esto va a pasar, esto no va a pasar. Lo que sí podemos decir es que preparémonos, así como Cristo Jesús preparó a sus apóstoles cuando Él ya iba a ser crucificado. Él estuvo con ellos un lapso de 3 años, los preparó, estudió con ellos, oró con ellos, les enseñó a orar, les dijo lo que iba a pasar. Pues casi todos los apóstoles, hermanos, ellos lucharon y pusieron la fe, la mirada en Cristo Jesús. Aunque fueron perseguidos, aunque fueron maltratados, aunque fueron asesinados, ellos no perdieron la fe en Cristo Jesús. Fueron perseguidos a muerte, se enfrentaron a reyes, se enfrentaron a los que gobiernan en ese entonces. Ellos no titubearon en su fe, dieron su vida por la predicación del evangelio. Es un gran ejemplo para nosotros. En estos tiempos el mundo, hermanos, se está yendo de mal en peor, se podríamos decir. Miren, el lunes dice esperanza en medio de la confusión. Todo lo que está pasando en el mundo actualmente, todo es confusión. Viene un gobierno tras otro gobierno. Un gobierno, decimos, se fue peor. Ponemos la fe en otro gobierno que viene a gobernar nuestro país, a gobernarnos. Y resulta que es peor que el anterior. Los gobiernos van de mal en peor. Entre más avanzan los gobiernos en el mundo, entre más, hermanos, entre más se está yendo el tiempo, más se está destruyendo el mundo. Miren, nosotros, hermanos, muchas veces en todo eso uno como que se pone mal. Hace poco en redes sociales que habían muchos videos que es el fin del mundo, que va a empezar esto, que va a empezar lo otro. Muchos de nosotros estuvimos enfocados en eso y no estuvimos leyendo la palabra de Dios ni prepararnos. Eso también está en el Salmo 46. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios desde el 4 en adelante, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Miren, hermanos, que va a haber un momento en la tierra, en el mundo, que las naciones van a bramar, van a titubear, no saben qué hacer, no saben, no están seguros de lo que va a ser en los gobiernos, en todo el mundo, no se sabe. Pero lo bueno es que Dios está en medio de todo eso, hermanos, controlando, llevando un control. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice. Así que, hermanos, aunque pase lo que pase en este mundo, pero no perdamos la esperanza en medio de la confusión, porque va a haber mucha confusión. El mundo ahora se está destruyendo. Nosotros no nos damos cuenta, pensamos que el mundo está avanzando más, pero tecnológicamente está avanzando, pero también está avanzando a la destrucción total del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que tener la esperanza en medio de toda esa confusión, porque el mundo se está yendo a pique. Entonces debemos de hacer real la palabra de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren, si nosotros leemos Jeremías 4:23 al 26, habla de cómo se va a destruir el mundo. Habla de cómo el mundo va a ser destruido totalmente, hermanos. Y miren, hermanos, que nosotros muchas veces estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, pero no ponemos atención en lo que leemos. Y cuando en el repaso, hermanos, nos da esa cita y nosotros leemos, nos asustamos. Jeremías 4:23 al 26 dice así:
Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, dice, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Cómo estará el mundo antes de que venga Cristo? Nosotros estamos preparados para eso, de ver todo eso, cómo se está destruyendo nuestro mundo. No perdamos la esperanza en medio de la confusión, porque Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo es nuestro pronto auxilio. Y eso nos enseña, si Dios, hermanos, una lección más para nosotros es que si Dios, nuestro Padre Celestial, tiene el control de todo el mundo, Él está en el mundo, Él está en medio de su pueblo, cuidándolo, protegiéndolo, en medio del caos, en medio de la confusión, también Dios está en medio de nuestra familia. No importando lo que nosotros estemos pasando, no perdamos la fe. Muchas veces nos pasa cosas y decimos, ya no soporto, ya no aguanto, esto no es vida, es duro la vida que llevo, pero no perdamos la esperanza porque Dios está al control de nuestra familia. Dios está al control de nuestras vidas también. Martes 27 dice, bajo sus pies. Salmo 47, el verso 1 al 4, vamos a leer. Bajo sus pies. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo estamos hoy? Los gobiernos hacen todo lo que desean. Miren, para no ir lejos, vamos a hablar de nuestro propio gobierno, nuestro país. ¿Cómo lo hemos visto? A veces, cuando ellos antes de llegar a un puesto ofrecen milagros, ofrecen la buena voluntad, pero sabemos que cuando uno está en el poder, Satanás mismo toma el control de esas personas gobernantes y en vez de hacer cosas buenas, hacen cosas malas. Los gobiernos se creen que ellos son como dioses en el mundo, hacen y deshacen lo que ellos quieren, destruyen leyes, crean leyes. Miren, hermanos, poco a poco, este mundo, los reinos de este mundo va en contra de la palabra de Dios. Poco a poquito se está tomando. Si nos damos cuenta en las leyes, se escuchaba de matrimonios homosexuales en muchos lados, en muchas naciones lejos, pero ya en nuestro país ya se habla, ya como que es un tema normal para todo el mundo hablar de eso. Hermanos, no nos estamos dando cuenta, pero el mundo cada día, cada año que pasa, se está destruyendo. Cosas que antes no se hablaban, ahora se hablan públicamente y es aplaudido. Es apoyado por mucha gente y dicen, es el derecho a las personas. No, va en contra de la palabra de Dios. Están atacando el matrimonio ahora. Se está atacando el matrimonio que Dios bendijo, que es entre hombre y mujer. Pero el mundo está diciendo, no, puede ser mujer con mujer, hombre con hombre. Poco a poco están atacando el matrimonio hasta que ellos le den un valor menos al matrimonio bendecido por Dios. Después, sin darnos cuenta, van a atacar el cuarto mandamiento, aunque ya lo están atacando, que el cuarto mandamiento no existe, que el sábado no es santo, que es el domingo. Poco a poco, cuando nos demos cuenta, nosotros, hermanos, estamos también metidos ahí si nosotros no leemos, no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que en medio de todo esto, en medio de todo el desorden mundial, en medio de todo desorden, dice la palabra de Dios, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, no importando lo que hagan los países, los reinos en el mundo.
Aquí el único rey, el único gobernante de todo el universo es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros con una alegría, con un ánimo de contentos, de felicidad, aplaudamos las manos. Nosotros trabajamos en eventos con muchas personas y cuando la gente está muy contento, muy feliz, que al grado de estar riéndose, o sea, no siente y empieza a aplaudir la mano. Pues eso es bueno. Dice la palabra de Dios que pueblos todos batid las manos. ¿Por qué tenemos que batir las manos? Estamos felices porque tenemos un Dios, al Rey del universo, que dice, el verso 3, Salmo 47, 3 dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. El pueblo elegido de Dios más adelante va a estar sobre todas esas naciones y todas esas naciones, todos esos reyes del mundo que no hicieron la voluntad de Dios, que hicieron lo que ellos quisieron con el mundo, van a estar debajo de los pies del pueblo de Dios. Miren, Dios es grande, que Él nos elegirá nuestras heredades. Dios decide qué darnos a nosotros. La hermosura de Jacob, el cual amó. Miren, nosotros, hermanos, luchemos. Luchemos, hermanos, porque estamos viviendo en un mundo que está desordenada, que está perdiendo el temor a Dios. Nosotros mismos. Miremos cómo están nuestras vidas, nuestras familias. Qué cosas estamos perdiendo en nuestra familia que ya no lo hemos hecho, que lo hemos perdido y que es necesario hacerlo. Leer la Biblia, orar con la familia, hacer un culto familiar los viernes. Lo hemos perdido. Todo eso nos enseña a nosotros que debemos de retomar nuevamente la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, mantenernos firmes ante un mundo desordenado, un mundo lleno de confusión, un mundo que se está perdiendo, un mundo que está en tribulaciones. Bajo sus pies, dice. Todo eso es lo que está pasando en el mundo. El mal está atrás de todo eso. El mal, hermanos, incluso está gobernando iglesias. Iglesias cristianas. Iglesias, hermanos, que dicen que es la iglesia verdadera, la fundada por Cristo. Satanás está atrás de ellos, dirigiendo, gobernando sus iglesias. ¿Por qué decimos eso? Porque no cumplen la palabra de Dios tal como lo dice la Biblia. Qué fácil es que todas las iglesias, qué bonito sería que todas las iglesias guardaran la palabra de Dios en todo el sentido de la palabra, sus mandamientos, cumplirlo. Sería el pueblo elegido de Dios, pero está en contra de todo eso. Vino y sangre, Salmo 75. ¿Qué dice el Salmo 75? Salmo 75, vamos a leerlo, dice así. El tiempo que señalaren, yo juzgaré rectamente, se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Miren, hermanos, todo lo que está pasando. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Hay un cáliz en la mano de Dios con vino fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Tengamos cuidado. Miren, hermanos, en Apocalipsis habla de la gran ramera que tiene una cáliz en la mano, que está llena de las abominaciones que le da de beber al mundo. Hay una iglesia falsa, hay una iglesia que es dominada, es gobernada, dirigida por el mal, que está dando el vino
de la maldad, el vino ¿cómo les puedo decir? De las doctrinas falsas a las naciones. Y muchas naciones lo creen y lo siguen. Miren, hermanos, es tanto que los está cegando. Esa iglesia está cegando al mundo con el vino de sus falsedades, el vino de su fornicación, las falsas doctrinas. Amén. Pero también Dios tiene un cáliz en su mano con verdad para purificar eso. Vino y sangre. El vino que Dios, el vino que tiene el cáliz que Dios tiene en la mano, lo beberán, dice, todos los impíos de la tierra. Todos los que no quisieron nada con el Señor, los que no se arrepintieron, los que están en contra, los que hacen la voluntad del hombre y no hacen la voluntad de Dios, beberán el vino del furor, de la ira de Dios. Dios es el juez, hermanos. El vino, hermanos, es fermentado, son las doctrinas adulteradas que se está dando en el mundo. Y, hermanos, no solo vamos a hablar nosotros de los reinos de la tierra, sino también de las iglesias que poco a poco iniciaron como iglesias verdaderas, cumpliendo la palabra de Dios, pero conforme fue avanzando el tiempo, hermanos, amigos, también nuestras iglesias se han perdido un montón de cosas en la Biblia que es bueno hacerlo en las iglesias y no lo estamos haciendo. Si usted va a su iglesia, verifique, hermanos, vea qué bueno, qué cosas buenas hemos dejado de hacer en nuestras iglesias. Qué buenas cosas hemos dejado de hacer. Yo digo que el Salmo 75, 9 y 10, vamos a ver que Salmo 75, 9 y 10 dice, pero yo siempre, dice, anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Es el día jueves, dice, para que se conozca tu salvación. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Predicar la palabra de Dios, proclamar el evangelio nuevamente. Yo recuerdo cuando fui bautizado en la iglesia adventista. Recuerdo que hacían grupos en nuestra iglesia y salían a ofrecer estudios bíblicos de la fe de Jesús. Salían muchas mujeres a hacer obra misionera, los jóvenes en las calles entregando volantes. Cada miércoles se oraba por los estudiantes en las iglesias. ¿Cuántos estudiantes tienen, hermanos? Vamos a orar por ellos. ¿Cuántos estudiantes de la fe de Jesús? Todo eso se hacía, pero poco a poco hemos perdido nosotros ese gran privilegio que Dios nos ha dado de predicar, de proclamar el evangelio de salvación. ¿Cómo nosotros vamos a quebrantar todo el poderío de los pecadores? Si yo soy pecador, muchas veces nosotros ponemos nuestro pecado en primer lugar antes que a Dios. Decimos, yo no voy a hacer eso porque yo he pecado. Yo no voy a ir a visitar porque yo he pecado. ¿Cómo es que yo voy a dar la fe de Jesús si yo soy pecador? Es que no es usted el que va a salvar, el que va a destruir el pecado en el pecador, no, sino que es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios el que transforma a las personas. Es la palabra de Dios el que transforma a la persona que decide seguir a Cristo. Eso hace el pueblo remanente de Dios en los últimos días. Y hoy estamos ya nosotros, amigos, hermanos, estamos en los últimos días. Así que retomemos nuestro trabajo predicando el evangelio, predicando, hermanos, el mensaje de los tres ángeles, sacando a la luz la verdad de Dios y aclarando, sacando a la luz la falsedad, la mentira. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por ver este video y por compartirla. Hasta la próxima. Bendiciones.